Buenas tardes, amigos y hermanos de Templo Calvario. Es un gozo poder encontrarnos con ustedes para poder continuar nuestro estudio del libro de Colosenses de los días miércoles. Recuerden lo que el pastor Pablo estuvo anunciando acerca de las reuniones especiales de esta manera. Los días miércoles, viernes y domingos, entre las 19 y 19:15, tenemos esta serie de estudios y mensajes de la palabra de Dios. Continuamos mirando el libro de Colosenses, este libro que comenzamos a estudiar el año pasado, después por diferentes motivos se interrumpió, pero quiero continuar con ustedes mirando lo que el apóstol Pablo decía. Leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17, y luego pasamos a recordar un poquitito lo que Pablo estuvo enseñándonos y continuaremos adelante con este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y también este tiempo. Querido Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por dejarnos las Escrituras y aún estos medios de comunicación por los cuales podemos llegar frente a esta dificultad que tenemos. Pero gracias porque tú eres siempre mayor y tú nos estás enseñando cuál debe ser nuestra conducta ahora, que somos hijos e hijas de Dios por fe en el Señor Jesucristo. Y si algunos de los que están ahora teniendo este mensaje no han conocido a Jesucristo, que puedan llegar a Él por medio de la fe y ser salvos y ser nuevas criaturas. Pedimos tu bendición y tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu, trates con mi corazón y el de mis amigos y hermanos. Lo pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, podemos llegar acá a ver lo que el apóstol Pablo señalaba en el versículo 3 en especial manera, donde dice el apóstol Pablo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe? Podemos ver que nos muestra la manera en que debemos llevar las prendas de nuestro vestido. Ahora, nuevas criaturas, tenemos que poner nuestros vestidos nuevos en Cristo, vestirnos como escogidos de Dios y quitarnos nuestras viejas vestiduras. Los valores antes mencionados no tienen ningún sentido, como decía el apóstol Pablo: misericordia, benignidad, humildad, santos y amados, si no hemos nacido de nuevo. No lo puedo forzar a usted a que usted cambie en su conducta, su manera de pensar o de vivir. Tiene que haber una obra interior que solo Cristo puede hacer cuando nacemos de nuevo. Es por eso que es importante que podamos ver que no es una obligación, sino que es una obra de Dios en el corazón del ser humano para hacerle una nueva criatura. Debemos estar dispuestos a sufrir por otros, en tanto este sufrir lleve el sentido de ayudar a otros y enseñar a otros. Lo dijo Pablo en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es tan fácil pedir perdón, pero qué difícil que es perdonar. Nos gusta ser perdonados, pero muchas veces no perdonamos o no toleramos ciertas circunstancias o situaciones que nos han tocado vivir con una persona. ¿Sabe? Pablo exhortaba: soportándoos unos a otros y perdonándoos. Y esto nos puede llevar a recordar lo que el apóstol Pablo enseñó en el sermón enseñó en el Padre Nuestro: y perdónanos como también nosotros perdonamos. Quiere Dios podamos tener esta actitud de perdonar a otros de la manera en que Cristo nos perdonó. Hermanos, de la mano con esto está implícito el hecho de perdonar.
No podemos ayudar a otros si no estamos dispuestos a perdonar. Siendo una comunidad de seres humanos, podemos decir que siempre habrá conflictos o problemas en nuestras interrelaciones, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, en el estudio. Siempre podemos encontrar conflictos y Dios nos demanda que tengamos un comportamiento acorde con un escogido de Dios, con alguien que ha nacido nuevo. De ahí la importancia de cumplir con lo que Pablo enseñaba. Esta es la prenda de nuestra vestidura muy importante, por la cual Pablo la trata aparte de las otras. Y lo encontramos en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. De acuerdo a lo que nos dice la palabra, usted recuerda que el Señor Jesucristo enseñó cuál es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que podemos encontrar que el amor es lo que va a ayudarnos a cubrir multitud de pecados. Es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas vestidos de amor. Una cualidad que el Señor Jesucristo manifestó que debía estar presente entre el pueblo de Dios y que era algo que los iba a distinguir. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, el Señor Jesucristo señaló: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos con los otros. Ahora bien, podemos encontrar que el apóstol Pablo continúa adelante. En el versículo 15 al 17 va a hacer referencia a la obra de la palabra de Dios. Y dice el verso 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol produce frutos de su misma especie. Ningún árbol malo puede dar frutos buenos, ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Por sus frutos se conoce el árbol. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo a sus seguidores: por sus frutos los conoceréis. Dios ha hecho que cada uno dé su fruto según su clase. Este principio tan conocido de la naturaleza también se puede aplicar a la vida espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, señalaba lo siguiente. ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo está compuesto el fruto del Espíritu? Y dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo muestra que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, produce frutos espirituales. Y acá en Colosenses 3, versículo 16, presenta la clase de resultados. Volvemos allí, a Colosenses capítulo 3, verso 16, donde Pablo dice qué es lo que transforma el corazón, qué es lo que cambia. Y dice Pablo así en Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Podemos encontrar que presenta la clase de resultados que se obtienen cuando la palabra de Dios realmente mora en nosotros. ¿De qué manera podemos hacer que la palabra de Dios more en nosotros? Meditando en ella cada día. Cada día nosotros tenemos ciertos hábitos o costumbres que llevamos a cabo y sin ellos no podemos nosotros vivir, supuestamente. Decimos que si yo no tomo mate me pasa tal o tal cosa, si yo no tomo el desayuno me pasa tal o cual cosa. Pero muchas veces no escucho decir, si yo no leo la palabra y oro a Dios cada día me pasa tal o cual cosa. A veces el pueblo de Dios está en falta en cuanto a la meditación, en cuanto al buscar a Dios, en cuanto a hacer que su palabra y su presencia sobre todo more en nuestros corazones. La manera de hacer que la palabra more es meditando en ella cada día. Escuchaba a un predicador decir
Cada día estudio la Biblia, cada día yo preparo mensajes, cada día preparo conferencias, pero cada día tengo que apartar un tiempo para estar a solas con Dios por medio de la meditación de la palabra. Y esto es algo que cada uno debemos hacer para que la misma more en abundancia, para poder conocer más de las Escrituras. Y no solo para conocer más de las Escrituras, conocer más a nuestro Señor, al Dios quien inspiró las Escrituras, y vivir en consonancia con la palabra de Dios, para poder obedecerla. ¿Sabe? Pablo presenta acá en Colosenses 3:16 la clase de resultados que se obtienen cuando la palabra de Dios mora en nosotros. Los mismos son completamente distintos a los que nuestra naturaleza puede y quiere producir. Antes ira, contienda, disensiones, problemas. Ahora amor, gozo, paz, perdón, humildad. Razones que Pablo le escribía a estos hermanos en Colosas, como ya hemos dicho, era que se habían introducido falsos maestros. Estaban confundiendo a estos hermanos en esta iglesia en Colosas. Ellos enseñaban que la vida espiritual, los falsos maestros, consistía en guardar los preceptos humanos basados en el Antiguo Testamento o la ley. Como era imposible cumplir toda la ley, Pablo lo señalaba en Gálatas, capítulo 2, que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Pablo les vuelve a enseñar que solo por la obra de Cristo seremos transformados. Estos falsos maestros habían cultivado o inventado algunas modificaciones propias y exigían que todos las guardasen si querían agradar a Dios. Pablo en esta carta prueba que realmente el hombre jamás produce resultados que agradan a Dios por seguir tradiciones y costumbres de los hombres. Solo conociendo a Cristo, siendo nuevas criaturas y vistiéndonos conforme a los escogidos de Dios, podemos vivir de manera agradable a Dios. Es necesario reconocer que la solución, el problema no se encuentra en nuestros esfuerzos personales, sino que la solución a nuestro problema se encuentra en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. En la cruz, Él ha provisto todo lo necesario. Cuando conocemos a Cristo estamos completos en Él como para vivir de forma agradable a Dios. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo y no en nosotros mismos. El autor de la carta a los Hebreos, cuando escribe los Hebreos en Hebreos capítulo 12, dice que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, no en el pastor, no en una religión, no en una tradición, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a Cristo a quien tenemos que mirar y seguir su ejemplo. Pedro decía que Cristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Es así que ahora en Cristo estamos completos, no nosotros mismos. Al hacerlo, al fijar nuestros ojos en Cristo, empezamos a desear lo que Dios desea. Regreso para llevarnos con Él a la gloria y gozarnos y disfrutar de una plena con Él. Tenemos que mantenernos establecidos fuertemente en los 4 principios que el apóstol señaló en los capítulos anteriores que hemos estado meditando. Él dice que la verdadera espiritualidad, Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sabe? Pablo señalaba que es el resultado de la fe y no de las obras los que nos va a llevar a vivir de forma agradable a Dios, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo la roca, confirmados en la fe. Una de las cosas que el apóstol Pablo y sus colaboradores hacían cuando fundaban una iglesia es que al tiempo retornaban por aquella iglesia o ciudad para confirmar el ánimo de los discípulos, para recordarles la verdadera palabra de Dios y cuál debía ser el comportamiento de alguien que quiere agradar a Dios. En segundo lugar, otro principio que el apóstol Pablo señaló es que esta obra de Dios se producía
gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz. El que está en el Salvador, el que ha conocido a Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, como Pablo decía en 2 Corintios 5:17, está completo, tiene todo lo necesario. Colosenses capítulo 2 también, versículo 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más necesitamos buscar? ¿Qué cosa debemos hacer para ser salvos o ser hechos nuevas criaturas, para vivir de forma agradable? No podemos hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Señala que la obra de Cristo es completa y ya ha sido consumada. El tercer principio, nunca se obtiene por medio del legalismo el guardar una vida agradable a Dios. Pablo lo señalaba acá en el mismo capítulo 2, versículos 16 y 17, donde dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es de Cristo. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué importante que es esto. Pablo decía, no debemos someternos a un sistema de reglas humanas. Dios ya había dado la ley en el antiguo tiempo a su pueblo Israel y nadie podía guardar completamente la ley, porque si alguien fallaba en un punto, toda la ley. Es por eso que Pablo escribió a la iglesia en Galacia, donde había también mucha confusión, y ahora escribe también a los Colosenses, donde había algunos que decían que tenían que guardar ciertas normas o principios. Y Pablo decía que esto tiene reputación, a la verdad, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Puedo evitar ciertas cosas, pero en mi corazón seguir guardando esas cosas. Quiere Dios, podemos aprenderlo. Así que el primer principio que Pablo señaló en los capítulos anteriores es que la fe en el Señor Jesucristo, la verdadera espiritualidad, es el resultado de la fe y no de las obras. Es producida gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, en el cual estamos completos. Nunca se obtiene por medio del legalismo. Y en cuarto lugar, es resultado de nuestra decisión de vivir para glorificar a nuestro Padre Celestial. Pablo lo decía en el capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Sabe? Este último principio de la vida espiritual nos da las indicaciones que debe seguir todo verdadero hijo de Dios. Pablo señalaba, si pues habéis resucitado con Cristo. No quiere poner en duda que aquellos colosenses hayan sido salvos en verdad. Pablo lo que quiere decir es, si ustedes han nacido de nuevo, ahora su conducta tiene que ser de esta manera. Miren las cosas de arriba, no las de la tierra. Primero, es necesario poner la mirada en las cosas espirituales y celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos retirar la vista de nosotros mismos para fijarla en aquello que Él ha realizado a favor nuestro. Hoy estamos preocupados, es verdad, por este virus que ha contaminado el mundo entero. Tenemos que estar preocupados por contaminar el mundo entero con el mensaje del Evangelio.
hablar de las almas de Cristo y que solo en Él hay esperanza. El hermano compartía conmigo un versículo que parecía un poco duro, pero es una verdad. Está en Isaías capítulo 26, versículos 20 al 20 y 21. Si usted quiere puede leerlo. Ahí habla acerca de que Dios habrá de guardar a su pueblo y que habrá de traer juicio sobre las naciones que se burlan de Él. Tal vez es esto lo que está pasando, tal vez es esto lo que muchos cristianos están pensando. Dios está enviando juicio. Pero Dios es amor, no olvidemos esto. Y Él también quiere llevar al mundo un mensaje de salvación, de perdón, de vida eterna en la persona de su Hijo Jesucristo. Aquellos que han nacido de nuevo, han resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados en las cosas de esta tierra? En nuestro confort, nuestro bienestar, en tener más dinero, en tener nuestra casa, en tener nuestro coche, y en el proceso olvidamos buscar las cosas de arriba. En segundo lugar, debemos considerar nuestras muertas, aquellas cosas que caracterizan nuestro antiguo estilo de vida. Versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de Colosenses. Pablo señala, Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, estas cosas ya no tienen cabida a aquellos o en la vida de aquellos que están en Cristo. Aquellas actitudes que se encuentran en nosotros y eran del viejo hombre ya no son adecuadas por la nueva naturaleza que ahora obtuvimos en el Señor Jesucristo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, dice versículo 7, cuando vivíais en ella. Así que, amigo oyente, querido hermano, Dios espera que aquellos que hemos nacido de nuevo, como dice versículo 1, que han resucitado con Cristo, vivan de manera tal que pongan su mirada en las cosas de arriba. Que su conducta cambie, que lo terrenal pueda morir en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estas cosas eran las que nosotros practicábamos antes de conocer a Cristo. Ya no son adecuadas. Y Pablo señalaba en Colosenses 3, 8 al 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Al despojarnos del antiguo ropaje, al estar ahora en Cristo y ser nuevas criaturas, ahora estamos listos para llevar a cabo las actividades que corresponden a nuestra posición en Cristo Jesús. Amarnos, tolerarnos, perdonar, ayudarnos, alentarnos y vestirnos del vínculo perfecto que es el amor. Amigos y hermanos, solo en Cristo podemos nosotros tener una conducta que cambie y glorifique a Dios. No por nuestro propio esfuerzo natural, no porque haya normas o reglamentos que nos esfuercen al cambio, sino porque Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, está produciendo un cambio en nosotros. Él lo quiere hacer. ¿Estamos permitiendo que lo haga? ¿Sabe? Al saber o al ver nuestras actitudes, la gente deberá saber que somos hijos de Dios. Era el Señor Jesucristo mismo, en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo versículo 16, señaló. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiera Dios esta sea nuestra actitud, que podamos alumbrar con nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de andar a otros y mostrar a Jesucristo en nosotros nuestra esperanza de gloria.
para que otros puedan venir a Jesucristo, para que otros glorifiquen a nuestro Padre. Y por último, decía Pablo, debemos dejar que la palabra de Cristo transforme nuestras vidas y dé su fruto en nosotros. Vamos a observar la semana próxima. La misma dará 4 diferentes actitudes que son los adornos de la verdadera espiritualidad. Unidad, la paz de Cristo mora en abundancia. Debemos realmente tener gratitud. Debemos realmente edificarnos mutuamente y debemos glorificar a Dios, cada uno de nosotros como iglesia. Quiere Dios así lo hagamos. Recordemos, viernes próximo, 19:15, tendremos el mensaje a cargo del pastor Pablo Villafán. Gracias por su atención. Dios les bendiga ricamente. Continuemos orando por nuestra nación, por nuestros hermanos alrededor del mundo, por las actividades de la iglesia y por sobre todo para que podamos nosotros mostrar a Cristo, nuestra esperanza y gloria. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, porque solo tú haciendo una obra en nosotros podremos vivir de forma agradable a tus ojos. No es por nuestro esfuerzo, no es porque se nos obligue, no es porque se nos señale en forma realmente implícita por parte de otros una autoridad, una congregación, sino por la obra de Cristo que podemos vivir de forma agradable a Dios, al ser hechos nuevas criaturas y estar vestidos de nuevo hombre, hecho conforme a la persona de Cristo. Bendice ricamente a mis hermanos y hermanas, en especial los hermanos de nuestra congregación Templo Calvario Rivera, a nuestros queridos ancianos y ancianas, a nuestros hermanos alrededor de nuestro país y aún del mundo. Tú nos cuides y guardes y que aún en medio de la prueba, de la aflicción, podamos glorificar a Jesucristo y mostrar que en Él tenemos una esperanza cierta, que va más allá de esta vida acá en la tierra, que es eterna y para siempre. Tú bendigas ricamente nuestras almas y gracias por tu palabra. Dios nos bendiga ricamente. Lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Dios te bendiga ricamente y será hasta el próximo viernes. Dios mediante. Gracias.